Hadingado, nubia gañojo, nor práctica notarial, de yanjojo, de mumshei, nui hugi on stumermeo, por eso dice on paga gapojo, termeo nor práctica notarial. Mae. A lo largo de la historia oficial, generalmente nos han enseñado sobre culturas predominantes dentro de la República Mexicana. Sin embargo, jamás nos hablaron de la cultura otomí. Y es por eso que hoy vamos a hablar de una práctica que se llevaba por esta cultura a lo largo de la época colonial. Hablar de la práctica notarial es hablar de conceptos totalmente distintos al mundo indígena. ¿En qué sentido? En que si recordamos, en nuestros orígenes nosotros no teníamos este esquema de la propiedad, no sé, de bienes muebles, bienes inmuebles. Nosotros nos regíamos por los bienes comunes, sin decir que esta tierra era de tal persona o de cual persona. Sin embargo, con la llegada de los españoles se empezó a revolucionar este sistema. No existen vestigios anteriores a la época colonial, solamente que cuentan los historiadores que existían pinturas alusivas, sin embargo que no se pudieron interpretar. Entonces podemos ver que existe un parteaguas, un antes y un después. A la llegada de los españoles, ellos todo lo veían como un bien monetizable. ¿En qué sentido? En que se podía comprar y se podía vender. Entonces empezaron a apropiarse de muchas tierras que obviamente, jurídicamente, no tenían dueño porque no existía un papel que lo acreditara como tal. En este aspecto se empieza a absorber esta parte jurídica por los pueblos originarios de México, entre ellos la otomí, que es la que vamos a desarrollar en este momento. En este aspecto pasan cosas muy curiosas y muy padres a la vez, porque se empieza a desarrollar la práctica notarial por parte de los españoles, pero también por parte de los otomíes. Entonces los otomíes empiezan a hacer sus propios escritos, y la parte padre es que se hacían los escritos en otomí, en el otomí de esa época. Enseguida les vamos a mostrar un documento que así lo hace ver. Y existía la parte del notariado español, que se regía bajo las reglas de los españoles. En este sentido no había una notaría como tal, como hoy la conocemos, pero sí había escribanos, que eran los que daban fe de estos acontecimientos, de la compraventa de un terreno, de que alguien heredaba tierra a sus hijos, cosas así. Por lo cual se empezó a dar esta práctica de escribir en papel, que obviamente requería algunas características, pero seguramente se preguntarán si cualquiera lo podía hacer. No, era gente especializada en el tema, gente que tenía sus sellos y que sabía leer y escribir en otomí. Entonces esto nos da apertura a pensar que esas personas de ley tenían que ser bilingües, porque tenían que entender las leyes en español y aplicarlas en otomí, y al mismo tiempo de aplicarlas, escribirlas. Entonces eran personas muy preparadas para la época. Dentro de estas personas, o de la gente otomí, existían dos clases. Obviamente siempre ha existido esta cuestión de la división de clases. Entre ellas eran los naturales comunes y corrientes y los naturales de alta clase. ¿Cómo se distinguían uno del otro?
Resulta que aquellos de baja clase pues simplemente la conocían por su nombre, pero aquellos que pertenecían a la clase de la élite, del poder y económico, pues se les conocían como Don. Aquí aparece un personaje muy interesante, el cual muchos alaban, inclusive hasta tienen una estatua allí entrando a Querétaro, Conín Fernando de Tapia, ¿no? El cual piensan que fue un héroe y cosas así. Sin embargo, la historia que no nos han contado, pues dice todo lo contrario, porque resulta que a estos señores de las clases altas se les anteponía el nombre Don. Entonces era Don Fernando de Tapia. Y Don Fernando de Tapia, pues obviamente tenía sus privilegios. Y al tenerlos, se abocó a expropiar muchísimas tierras de los demás naturales. Él ya entendía y ya se adaptaba bajo el concepto de los españoles, y así es como trabajaba. Entonces acaparó muchísimas tierras, inclusive existen escritos donde van y se quejan de él porque los desalojaba. Entonces, más allá de pensarlo como un héroe, pues tenemos la tarea de empezar a cuestionarnos si realmente vale la pena que esté ahí su estatua, pero bueno, ese es otro tema. En el sentido de la notaría, como les decía, eran unos cuantos los que lo hacían, inclusive era para deslindar tierras. En los escritos venía especificado el lugar en donde se hacía, la fecha donde se hacía, las dimensiones del terreno, los testigos y las firmas, obviamente, de las personas que intervenían. Pues esto nos da un panorama para saber qué es lo que hoy estamos haciendo. Son las mismas prácticas que hoy llevamos y que posiblemente no existe un notario que escriba en otomí, porque desafortunadamente después de la época colonial pues vino la época de la independencia, en donde pues ya todos éramos mexicanos y todos teníamos los mismos derechos, pero en ese sentido pues desaparecieron este tipo de derechos que teníamos, ¿no? Este tipo de prácticas en donde escribíamos en nuestra lengua, y hoy hasta 200 años, poquito más, es cuando se empieza a tratar de visualizar nuevamente este tema, pero pues que no ha rendido frutos. En el sentido notarial, pues eran escribandos, no eran notarios como tales, tenían varias funciones. Entre ellas, lo que hoy conocemos como actuarios, era una función que ellos ejercían. Y pues bueno, abocándonos al pueblo, van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, no? Pues esta es la práctica a grandes rasgos que se llevaba en Querétaro por parte de los otomíes, que como podemos ver, pues ahí hay mucha historia que no nos han contado y que es maravillosa y que deberían de contarnos, pero está en nuestras manos empezar a difundirla. En el sentido de la práctica notarial en nuestro pueblo, Santiago Mezquitlán específicamente, pues podemos encontrar documentos de 1500, inclusive ahí mencionan la división territorial que se nos dio. Nos dicen, pues los lindes son de tal lugar a tal lugar con tantas varas de distancia. Y eso es algo que deberíamos empezar a rescatar y posteriormente visualizar para que sepamos parte de nuestra historia. En estos documentos rescatados del Archivo de la Nación, pues podemos ver un sinfín de cuestiones que quizás no sea como tal, pero como una práctica notarial, pero que hoy la llevamos en día, ¿no? O sea, hoy lo seguimos replicando. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los delegados y subdelegados fungen en ocasiones para medir
los terrenos para decir, ¿sabes qué? De aquí llega hasta acá, son tus colindantes, son tus testigos, tengo que firmarlo y sellarlo, ¿no? Sabemos que no es un notario como tal y no va a tener jurídicamente el mismo peso que la de un notario, pero pues vemos que las prácticas ahí siguen estando. Inclusive hay documentos de hace muchos años que se hacían a lápiz y papel. Podemos ver lo rico que tenemos y que aún conservamos y que ni siquiera sabemos de dónde viene, ¿no? Simplemente las replicamos porque así se nos ha enseñado. Entonces, es un poco de la historia que tenemos de la cultura otomí y que sería padre que empezáramos a mostrarlo al mundo para decir que ahí tenemos cimientos y que no solamente las demás culturas que nos ven de la política oficial son las que están. Les digo, lamentable los sucesos de, por ejemplo, ya no se tomar en cuenta nuestra lengua, pero es algo que podemos rescatar, que podemos llevar a la práctica hoy en día, aquellos que somos nativohablantes y aquellos que son escribandos. Y pues son funciones que se siguen dando hoy en día, pero hoy se siguen replicando a través de un notario, el cual tiene fe pública ante el Estado y que es algo que diferencia de las demás personas, ¿no? Que son cuestiones para las cuales tiene que tener una preparación específica. Veamos cuáles eran las características de la práctica notarial otomí. Como sabemos, las culturas prehispánicas no contábamos con el alfabeto con el que hoy nos comunicamos, porque la forma de comunicación era a través de pinturas. Entonces, los españoles, al llegar al Nuevo Mundo, implementaron esta cuestión de la escritura, una cuestión de formalidad, la cual daba poder y era una forma de acceder a la jurisdicción del Estado. La forma de dar poder en el aspecto de que si contabas con un papel que estuviera escrito, que decía que el terreno o la zona donde habitabas era tuya, pues con eso acreditabas que realmente eras tú el dueño de ese inmueble. Bueno, como vimos en la característica anterior, obviamente si vamos a escribir necesitamos un papel donde escribir. En la práctica notarial otomí no tenían unas hojas membretadas y selladas como las que hoy pudiéramos encontrar ante el notario, porque en esa época se utilizaba papel común. Enseguida les daremos las características y las dimensiones de cada una de ellas. Seguramente se preguntarán ustedes por qué fue que adoptamos este sistema los indígenas, propiamente los otomíes. Lo adoptamos debido a que los españoles se hacían dueños de las tierras al costo que fuera, ya fuera de forma lícita o ilícita, pero se ayudaban del derecho para poder acceder a este tipo de recursos. Entonces, como medio de aminorar esta cuestión, pues los naturales tuvieron que adaptarse y tuvieron que aprender a escribir en papel para decir, oye, espérate, este terreno es mío, y no dejar que esta práctica que bien traían y conocían los españoles llegaran a afectarnos en gran medida. Otra de las características del por qué adoptamos esto es porque simplemente los españoles o el mundo occidental tenían la costumbre de dejar herencia, pero dejaba herencia a través de un papel donde decían que los acreditaban como dueños de estos bienes. Algo que se tuvo que hacer por parte de los otomíes en la época colonial, y esto es muy importante y aquí radica del por qué hacer este video, una de las importancias del por qué hacer este video, debido a que nosotros, los otomíes de la actualidad, no tenemos la costumbre, es más, ni siquiera la población en general, de hacer testamento, de dejar herencia. ¿Qué es lo que hacemos? Decimos, pues el terreno era de mi papá y entonces pues ya es mío.
pero no tenemos nada acreditado como que realmente ese terreno es nuestro, porque no tenemos esa costumbre de hacerlo. Sin embargo, como podemos ver, ya desde la época colonial se hacía. Entonces son prácticas que son buenas porque al final del día evitan muchos pleitos familiares. Entonces, como podemos ver, es una práctica que se ha venido dando desde la época colonial, pero que sin embargo hoy en día no lo llevamos a cabo. Quizás sean parte de nuestras costumbres debido a que decimos, pues si es terreno de mi papá, pues es mío y seguramente será de mi hijo, pero no tenemos nada que nos acredite jurídicamente que realmente lo sea. Otra de las características que podemos encontrar es que es un documento público. Eso quiere decir que la persona que lo emite tiene fe pública, lo cual le da un valor a este documento, el cual, recuerdan ese rato que decíamos que se elabora por nuestros delegados y subdelegados. Ese documento que se elabora por ellos no tiene un valor jurídico, quizás solamente tenga un valor local, pero jurisdiccional no tiene ningún valor. Otra de las características es que el notario de esta época, el notario otomí, llevaba un libro de registros en donde anotaba todas las escrituras que emitía y así poder llevar un control de a quién se emitía, cuándo se emitía y las características de la escritura que se emitía. Hoy los podemos conocer como libros de gobierno, en el cual vienen anotadas estas características para llevar un control de lo que se está haciendo. Estas escrituras eran emitidas ante escribando y acompañado de los testigos con las características que cada una de ellas requiriera. Los españoles antes y después de la conquista llamaron pinturas a los documentos que teníamos las culturas indígenas, en donde propiamente aparecen características muy especiales. Entre ellas, quiero pensar que el tipo de siembra, el cómo se distribuía, y enseguida les mostraremos la imagen para que se den una mejor idea. Un dato muy interesante que podemos encontrar es que cuando existe un conflicto entre naturales, resulta que este conflicto se llevaba de distinta manera. Era un conflicto totalmente oral. El hecho de discutir, ¿sabes qué? Mi terreno llega hasta aquí o es de mi propiedad. ¿Por qué? Porque generalmente no teníamos una documentación que nos acreditara como tal, a diferencia de la cultura española, por lo que podemos ver que no se acreditaba mediante títulos de enajenación, debido a que la práctica era netamente oral. Esto debido a que no se acostumbraba a generar cartas de enajenación, como resultado de carecer de escrituras. Entonces podemos ver las características que se han venido dando desde la época colonial hasta hoy en día y que realmente hemos tenido presencia otomí dentro de esta labor, que a veces no lo sabemos o lo ignoramos porque no es del gusto del Estado enseñarnos estas cosas, pero es algo que tenemos que ir aprendiendo nosotros y que tenemos que ir replicándola. Es parte de la cuestión gloriosa que tenemos como culturas y no simplemente esta cuestión de la folclorización. Entonces, esto fue un poquito de la historia que tenemos respecto a la práctica notarial. Enseguida les voy a pasar algunas imágenes y las fuentes en donde ustedes pueden consultar y hacer mucho más rico su conocimiento respecto a nuestra cultura. Dikhamori danuhunar video
Ojalá que da sirva negi meya nun gaso nun tipo de nun coijo pagi imohim pues nunca ya na vivo aunque no yamba hingi shikune hingi ut shirika modi